Por ejemplo, una parte también interesante, porque esto también lo he estado analizando, o sea, también en México no es que pasan muchas cosas, ¿sabes? Y, again, creo que viene la parte de la personalidad. O sea, creo que en México, y algo que nos distingue, que me gusta porque es un atributo que me encanta de ver de muchos mexicanos en el extranjero, es, eh, te, te gusta exceder expectativas, ¿sabes? O sea, los mexicanos en general, por lo menos mi percepción es que nos encanta ponernos challenges grandes. O sea, nos gusta poner estos retos titánicos, decir, yo lo puedo hacer, ¿sabes? Entonces, primero viene esa parte de esta satisfacción profesional y este involucramiento 100% en la chamba, ¿me entiendes? Entonces, una parte es, ¿por qué puedes trabajar tantas horas? Porque te apasiona tu chamba. O sea, porque tú eliges quedarte. Esa es una. Dos, si trabajas en Ciudad de México, seguramente es el tráfico y dices, si salgo ahora, me voy a hacer 2 horas, mejor salgo más tarde. Pero una parte también muy importante es la parte de los sistemas y procesos, porque no necesariamente los mismos sistemas y procesos que tienes en Estados Unidos han llegado a México, ¿me entiendes? Incluso con grandes empresas y con transnacionales. Entonces aquí se vuelve relevante ese tema porque sí entra una parte social y cultural muy importante, como decías, Joaquín, la parte del cafecito, la amistad, o sea, la parte de relaciones es muy importante en México. Entonces, la verdad es que sí es importante. Es más, si hay alguien que le interesa ir a trabajar a México, o sea, es importante que le dediques tiempo a hacer esta labor social con tus colegas, ¿no? Porque si no puede ser que te encuentres que puedas encontrar trabas donde estás. Pero la parte de sistemas es vital, o sea, a lo mejor en Alemania o en Estados Unidos ya te pusieron toda la infraestructura, en México no. Entonces, las horas que tienes que dedicarle para sacar una misma tarea te puede tomar el doble de tiempo por una diferencia en cuanto al sistema que tienes y el modelo operativo que tienes. Entonces, creo que también entender esas diferencias y que por ende también nos hace ser mucho más adaptables, ¿no? O sea, cuando decimos tropicalizamos las cosas, porque tenemos que buscar la manera de que las cosas salgan. Entonces, yo sí creo que el mexicano en general es una persona orientada a resultados, ¿no? Y una gran diferencia de eso es cómo tienen los sistemas. Por eso me encanta ver todas estas empresas y startups mexicanas donde justo están viendo eso, o sea, cómo pueden sacarle más provecho a las cosas, cómo hacer más eficientes las cosas. Digo, no por nada y está súper interesante cómo Google mismo eligió Amazon, Tesla, o sea, muchas empresas están migrando a México precisamente por la manera que tenemos para resolver los problemas. Lo interesante sería ver eso, o sea, número uno, cómo también ciertos sistemas y plataformas o sea, que ya existen en Estados Unidos, Alemania o el país que sea, los puedes implementar en México para que puedan gozar los empleados de esos mismos beneficios. Y bueno, dos, no me quiero meter mucho en esa parte porque no soy muy fan, pero también la parte de la ley. O sea, al final del día, cuando tú entras como un empleado de confianza en México, no son las mismas horas a la semana que en Alemania o que en Estados Unidos. Entonces, técnicamente, cuando dices es que yo trabajo 9 a 10 horas en el corporativo, pues, ¿qué crees? Si no hicieras eso, tendrías que ir a trabajar el sábado, cosa que no pasa, ¿no? Entonces, también hay ciertas cosas dentro de la ley y de la manera de ser del propio país, que es lo que te llevan a esa parte. No necesariamente, bueno, esa es mi creencia particular, no necesariamente tiene que ver con el perfil del empleado, porque por el contrario, cuando vienen aquí, la rompen, porque ya les pusiste un sistema, les pusiste una estructura, les pusiste unas reglas a seguir, entonces ahora súmale lo proactivo que eres, súmale la mentalidad que tienes para resolver problemas, o sea, el que seamos súper sociales es buenísimo, porque aquí se hace la diferencia, o sea, en lugar de media hora, pero si 5 minutos en el café encuentras, oye, mucho gusto en conocerte, etcétera, oye, ¿cuánto tiempo tienes aquí? O sea, esta facilidad de generar conexiones, o sea, son atributos súper deseables que terminan siendo, para mí, un valor agregado y algo diferente. O sea, esa cultura te da un plus cuando estás en el extranjero. Pregunta. Aunque a veces es complicado, perdón, a veces es complicado, ¿no, Imre? Como el estar acostumbrado a eso y el acercarte acá en Estados Unidos a querer platicar y que la otra persona nada más te hace como de, bueno, ya dime qué quieres, ¿no? Sí,
Tienes que volverte más al grano, ¿no? Eso sí, más Antes, directo. te iba a hacer una pregunta ¿es correcto hasta que te encuentras a un jefe que no es decisivo, que no sabe lo que quiere, que no toma decisiones, que dice, bueno, entonces ahí te frenas, ¿no? Porque no te dejan avanzar. Es como, por más que quieras avanzar, por más que tengas las capacidades, el empuje, luego es parte del entorno, ¿no? Es como luego no la cultura, sino luego una persona puede ser el cuello de botella. Exacto. Y ahí lo importante va a ser la manera en la que, o sea, tú definas las cosas y lo que tú definas como éxito y cómo a pesar de esta persona puedes seguir o sea, seguir brillando, ¿me entiendes? Que al final del día creo que eso sí es una bondad en Estados Unidos, sí es muy orientado a resultados igual. Entonces, ahora sí que el resultado mata carita y mata lo que sea. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Y no dejarte influenciar y que caer en estos vicios de pensamiento de, no, es que esta persona, sobre todo en el rol de víctima, ¿no? Y te digo, sobre todo si estás en esta situación como mexicano en el extranjero, como mexpat, es eso. O sea, piensa en todas aquellas cosas que tú sabes en la que eres grande, úsalas a tu favor y la adversidad nada más no la tomes personal. Ve cómo, a mí me encantan los videojuegos, ya no me acuerdo si lo hemos platicado en otros episodios, pero yo lo veo así, ok, este es el siguiente mundo a pasar, este es el reto. ¿Cómo paso este nivel? Y eso por lo menos me ha ayudado a mí en mi enfoque, cómo resolver los problemas y sobre todo mi actitud cuando quiero resolver problemas y en el desarrollo profesional, ¿no? O sea, no va a ser esto un impedimento para yo seguir creciendo. Al contrario. Se va a volver en esa pregunta que te hacen, ¿no? Oye, dime de una situación difícil y cómo lo resolviste. Perfecto. Este es un momento para crear esa respuesta. Venga. Estuve esperando 5 años. No sé cuánto tiempo te tomó para darte esta respuesta. Exacto. Permítame platicarte de este hijo de su tal por cual. Pero sí es de las cosas personales es algo que, digo, yo sigo sin creer. Digo, desde México ya lo pensaba así, pero aquí se me hizo mucho más evidente. O sea, hay momentos donde la gente puede ser, bueno, aquí dicen que nadie es racista, el racismo no existe, ¿verdad? Pero que no hay racismo, que no hay clasismo, etcétera, todos somos iguales y todos somos felices. La verdad es que no, o sea, sí hay situaciones donde hay gente que o sea, es más ojete con unos que con otros, es muy claro. Y el tema y que yo siempre he pensado es como, no estás en tu país, no es tu idioma, te ves diferente, sobre todo si vienes de Latinoamérica o de otros lados, que no te veas como europeo, blanco. Y aunque seas europeo, también te pueden tratar mal, o sea, no sé, digo, eres rumano o polaco y si no hablas el idioma también, ¿no? O sea, te pueden ver o hacer ciertas muecas o yo qué sé, como este güey que hace aquí, etcétera, ¿no? Como pasa. Pero ¿cómo es eso? ¿Y cómo no ni siquiera darle ninguna importancia a eso? Por ejemplo, digo, a mí me ha pasado y es como, digo, es un pendejo más, da igual. Pero hay personas que se clavan con eso. Ay, es que me hizo esto y es injusto y ¿por qué no tengo estas oportunidades que a ellos sí? Y es como de, pues sí, pero es tu realidad y es como lo único que puedes hacer es lo que tienes tú, lo que puedes controlar, no lo que hacen los demás. Y es lo que dices, de lo de que se mide en resultados. Aquí, al menos en Alemania, comparando ese factor, sí influye esta parte, sí influye de cómo te ves, cómo hablas, cómo todo, para que se te den ciertas oportunidades. Y de hecho, tal vez conocen un poquito a Alejandro Cantú, que también está ahí en nuestro grupo. Él me contaba que en Francia es todavía peor, que por ejemplo, si aquí puedes hablar alemán a un nivel relativamente bueno y tienes oportunidades, pero que en Francia, si no hablas como un francés, estás fuera, o sea, no hay chance ni siquiera de entrar. Wow. Entonces, sí, está cañón. O sea, ya no, ahí no es por color de piel, es, por ejemplo, o background, sino es más por el idioma. Si no hablas perfecto, estás fuera. O sea, si eres que tampoco. Es una locura. O sea, wow. O sea, que si medio lo balbuceas, ya. Sí. Que aquí, por ejemplo, no, creo que no es tanto el caso. O sea, no sé cómo te ha tocado a ti, Joaquín, pero a ver, sí tiene que haber cierto dominio del idioma, pero definitivamente no es perfecto. O sea, de hecho, ahora tomo el valor mucho del intercambio profesional,
porque dije, wow, o sea, el acostumbrarte a diferentes acentos. O sea, ahí me di cuenta, dije, el inglés no es el inglés no es el inglés perfecto de donde sea británico, americano, sino más bien es el ir adecuando el oído a los diferentes acentos de diferentes lugares. O sea, te vuelves experto en identificar y tu habilidad de entender y comprender a las personas. Yo, por ejemplo, por eso yo sí soy súper pro de ir a la oficina, porque luego te dice más el lenguaje no verbal que el verbal. Oye, pregunta para los dos. ¿Cuál es el inglés o vamos a decir la cultura, la gente, el país que más les cuesta entenderlos en el inglés? Yo creo que hasta ciertos, es que es como dice Imre, es una diversidad impresionante y yo trato más con gente, por ejemplo, de la India y de todo Estados Unidos, inclusive con gente del mismo, o sea, del mismo Estados Unidos, de algunas regiones o así, que no logro como tal distinguir de dónde son, pero hay veces que me cuesta mucho trabajo. Y con gente de la India hay muchas personas que lo hablan Y otros muy bien, que de pronto hay palabritas, pero pues igual que como, o sea, como cualquier extranjero, ¿no? como los Si no lo dominas, o si tu lengua es, no sé, por ejemplo, muy de la costa de algunos países, tanto si hablas español o hablas algún otro idioma, si eres como de ciertas regiones, te puede costar muchísimo más trabajo de un idioma diferente. Pero yo creo que en sí en Estados Unidos yo sí he visto que la tolerancia hacia las personas que el inglés no es su lengua materna es muy grande. Obviamente hay sus excepciones, ¿no? Hay personas que se molestan y que hasta parece que hacen a propósito el hablar más rápido o el hablar más con la boca más cerrada para que no les entiendas, pero en general, o sea, en general creo que hay mucha tolerancia y también es algo que aprendes, que al principio puedes llegar y te puede dar como algo de pena, a lo mejor el querer expresarte de alguna manera o el querer o el estarte expresando, y ya después ya es como que algo normal, entiendes que todo mundo, o bueno, no todo mundo, pero todos los que no son estadounidenses, que viven acá y que son diferentes acentos, padecen de lo mismo que tú. Ya, o sea, yo he parado reuniones así de, a ver, pues espérame, déjame lo googleo porque no tengo idea cómo decir lo que te quiero decir, ¿no? O sea, sí he tenido así con gente de mi equipo de, a ver, espérame, porque no sé cómo decir esto. Y ya abro Google y lo traduzco. Entonces, sí también pierdes ese miedo y seguramente les pasó porque pues es algo que pasa y es algo que en estos países tan diversos sucede. Sí, y yo, contestando tu pregunta, Darío, ¿sabes quién? Y es su lengua materna, los escoceses. No les entiendo. Te lo juro. O sea, ese sí es un inglés que digo, wow, no entiendo. O sea, me cuesta, y ellos lo hablan, o sea, no les puedo decir, digo, ahora sí que ellos hablan inglés, pero no les entiendo nada. Me cuesta muchísimo trabajo. Pero la parte que dice Joaquín, y es cierto, o sea, hay mucha tolerancia en ese sentido. O sea, vale más tu expertise profesional que la parte del idioma. O sea, puede salir. Entonces, yo, por ejemplo, yo eso sí es algo que los invito a todos los que nos están escuchando, si sienten que es como un miedo, una barrera, que se por den lo por menos, vencidos. por lo menos acá, por lo menos acá en Estados Unidos, hay muchísima tolerancia para eso. Y sobre todo lo que te decía de la identidad profesional, a mí lo que me pasó es, porque lo vas construyendo con el tiempo, ¿no? Es parte de la experiencia, incluso en México, oye, qué bien hablas, qué bien te expresas, tu dicción, es que siempre usas las palabras correctas. ¿Qué pasa? ¿Te vas a otro país? Ya perdiste esas palabras correctas. Entonces a mí me pasó muy chistoso también, tuve que ir encontrando esa experiencia, esa identidad profesional, ¿no? Y me pasó una vez muy curioso con la admiro mucho, es la verdad una súper profesional. Y me dice, oye, yo no hablo, o sea, no lo puedo hablar, pero lo estudié y lo sé leer muy bien. Me dijo, escribe lo que quieres decir. O sea, estábamos mandando un comunicado a un cliente y me dijo, ya te entendí lo que quieres decir. Y en el momento me ayudó a encontrar esas palabras correctas y fue muy importante.